Le invito a que usted abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, desde el versículo 35 hasta el versículo 43. Marcos capítulo 10, del versículo 35 al 43. El título de este sermón de hoy es La grandeza en el reino de Dios. La grandeza en el reino de Dios. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Entonces ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Señor, queremos en esta mañana, al abrir tu palabra, pedir ante nuestras limitaciones humanas, pedir la asistencia de tu Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento y abra, Señor, profundamente nuestro corazón para recibir tu palabra, que ponga en nosotros el querer como el hacer, Señor, conforme a tu santa voluntad, en dar una respuesta, Señor, a lo que habremos de estar escuchando en esta mañana. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, autor de tu palabra, tu sagrada escritura, sea el maestro, Señor, en esta mañana para cada uno de nosotros. Señor, gracias por Jesucristo que ha inaugurado el reino de Dios entre nosotros, tu reino entre nosotros. Pero queremos pedirte que aprendamos a través de esta tu palabra cómo servirte a ti, Señor, en medio de la obra a la que tú nos has llamado. Y cómo saber, Señor, cuando estamos haciendo lo correcto, cuando nuestra motivación es correcta. Señor, te pedimos la asistencia una vez más de tu Espíritu Santo en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tuve un compañero de estudios, fuimos bastante amigos durante años. Casi al terminar los estudios, él compartió que iba a irse a los Estados Unidos junto con su familia a seguir estudios de grado, de posgrado, mejor dicho, por varios años. Y cuando conversábamos, decíamos, entre otros amigos con él, pero esto va a traer un gran choque cultural para la familia, los hijos son pequeños y esto va a ser difícil para ellos, el colegio, el idioma, otra cultura. Y finalmente la pregunta que cayó allí en el seno de la mesa donde estábamos: ¿para qué estás haciendo todo esto? ¿Por qué vas a exigir de tu familia todo esto si hay espacios para servir, no hay inconvenientes? Y recuerdo sus palabras y también su final. Él dijo: el seminario donde yo estudié y del cual tuve el privilegio de ser presidente durante 2 oportunidades, está allí en Belgrano, un edificio de 5 pisos, inmenso, uno de los más importantes que hay aquí en la ciudad de Buenos Aires y en Latinoamérica. Y él dijo: bueno, ¿por
que yo quiero llegar a tener mi propia oficina en este edificio. Yo quiero tener mi oficina como profesor en este edificio. Y entonces alguien le dijo, ¿y todo esto para tener una oficina? Para tener nombre, para que en una puerta estés tu nombre con tu título y tu apellido. Bueno, yo quiero eso. Él quería ser grande, quería ser honrado, quería ser conocido, famoso dentro de los círculos académicos. Años después terminó sin ser profesor. A su regreso a Estados Unidos ni ejerció el profesorado. Su familia se rompió porque terminó separado. Y los hijos con el enorme impacto del sufrimiento que tuvieron. Ser grande en el reino de Dios no es nuestra propia búsqueda, nuestro propio deseo. O ser grande en el reino de Dios lo vamos a hacer como nosotros quiéramos, sino como Dios quiere, como Dios nos muestra en su palabra y como Él mismo también ha sido el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Por eso en este párrafo de la palabra del Señor que quiero compartir en esta mañana, nos va a enseñar por lo menos 3 aspectos de lo que significa ser, cómo se llega a ser grande en el reino de Dios, y que no tiene que ver con nuestra propia manera de interpretar las escrituras o de lo que nosotros quieramos hacer, sino de cómo Dios lo dice. En primer lugar, ser grande en el reino de Dios es servir a Dios sin esperar una recompensa. Sabemos que Dios va a recompensar todo lo que hagamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo, y que Dios va a recompensar nuestro servicio. Pero nuestro servicio al Señor Jesucristo debe ser hecho sin esperar esa recompensa. Dios la va a dar cuando sea el momento y de la manera en que Él quiera, pero nosotros debemos servir al Señor Jesucristo por ser nuestro Dios, por ser nuestro Salvador, por ser nuestro Redentor, por una actitud de gratitud y no simplemente por esperar una recompensa humana en este caso. Allí en el versículo 35 en adelante dice la palabra del Señor: entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron a Jesús, diciendo: Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Muchas veces los discípulos fueron muy lentos para entender las enseñanzas del Señor Jesucristo. Otras veces se comportaron equivocadamente dejándolo y abandonándolo, como fue en muchos casos al final de la vida humana del Señor Jesucristo cercano a la cruz. Pero aquí hay 2 que han escuchado bien las enseñanzas de Jesús, como Jacobo y Juan, y hay algo que tienen en claro. Saben ellos que en determinado momento habrá un reinado del Señor Jesucristo, y ellos van al Señor Jesucristo con una petición. En primer lugar, una petición ambiciosa, terrenal, egoísta, pecaminosa, absolutamente humana. Se acercan los 2 al Señor y dice: Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Ya empezamos mal, dándole órdenes al Señor Jesucristo y teniendo una petición absolutamente, como dije antes, humana, terrenal, pecaminosa, egoísta, ambiciosa. Jesús le pregunta a ellos: ¿qué quiere que hagan? Que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Dónde está el resto de los discípulos del Señor, el resto de los apóstoles? Ellos no solamente son ambiciosos, sino que son egoístas y mezquinos.
Esta es la actitud que tienen Jacobo y Juan. El pequeño Juan, su hermano Jacobo. Aman al Señor, aman el servicio, pero la actitud que tienen de lo que les parece a ellos que les corresponde por estar sirviendo junto a Jesús, extendiendo el reino de Dios, es egoísta, es pecaminoso, carnal, terrenal, absolutamente humano. Olvida por completo al resto de los apóstoles que han sido llamados juntamente con ellos, luego de una noche de vigilia y oración de parte del Señor para ser apóstoles del Señor Jesucristo. Se olvidan que estos dos, que el resto también está sirviendo con ellos, haciendo otras cosas. Se olvidan de los otros discípulos del Señor que también están siguiéndole, acompañándole. Se olvidan de las mujeres que han seguido al Señor Jesucristo desde largo rato, sirviéndole con sus bienes también. Solo están pensando en sí mismo. Maestro, queremos que, y casi irrespetuosamente, queremos que nos haga lo que nosotros queremos, lo que nosotros te pidamos que lo hagas. Jesús podría haberles dicho cualquier otro tipo de respuesta. Sin embargo, los dejó seguir y le preguntó, ¿y qué es lo que ustedes quieren que les haga? Bueno, nosotros queremos que cuando tú vengas en tu gloria, nosotros nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Nosotros queremos tener los dos lugares de privilegio, de mayor honra. Queremos que eso esté dado para cada uno de nosotros. A lo que el Señor Jesucristo le va a contestar a esta petición ambiciosa, carnal, pecaminosa. Jesús le va a contestar con una respuesta que le va a mostrar que a peticiones ambiciosas también hay costos, hay ignorancia de los costos que ellos no están teniendo en cuenta. Están pidiendo algo, pero están olvidando también algo, y es que lo que ellos piden tiene un costo. Que servir al Señor Jesucristo y alcanzar la gloria al lado del Señor Jesucristo, a su lado derecho, izquierdo o no, conforme Dios lo determine, tiene un costo. Y un costo que ellos en su ambición humana, en su ambición pecaminosa, terrenal, egoísta, mundana, no lo están teniendo en cuenta, y son apóstoles. Es por eso que el Señor les va a contestar con preguntas. Primero, con una afirmación: ustedes no saben lo que piden. Ustedes quieren la gloria, pero en realidad, y estar a mi lado, derecha o izquierda, en realidad no saben lo que están pidiendo. Porque llegar allí tiene un costo. Y ese costo no lo están teniendo en cuenta. Y entonces viene la pregunta: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. No saben ni lo que dicen al pedir lo que pidieron de sentarse el uno a la derecha y el otro a la izquierda del Señor Jesucristo en la gloria. Y tampoco saben el costo que va a tener eso que están pidiendo al decir y al responder al Señor Jesucristo: sí, nosotros podemos. Ni entienden lo que Jesús les está diciendo. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? No entienden tampoco. ¿Podéis ser bautizados del bautismo con que yo voy a ser bautizado? Sin embargo, ellos dicen: podemos. Nosotros podemos. Es más importante para ellos en ese momento la ambición que tienen, alcanzar los objetivos que tienen de fama, de gloria,
de seguridad de que en algún momento van a estar al lado del Señor Jesucristo, el uno a la derecha, el otro a la izquierda, que tomar en cuenta las preguntas que el Señor le está diciendo, de detenerse un instante a pensar, ¿qué me está pidiendo el Señor Jesucristo? El Maestro, ¿qué me quiere decir cuando dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? Antes de decir podrían haber preguntado, Maestro, ¿qué quieres decir con eso? Antes de decir podrían haber preguntado al Señor Jesucristo, ¿qué quiere decirnos si podemos ser bautizados con el bautismo con que tú vas a ser bautizado? Porque ya nuestro bautismo de agua ya lo conocían. Sin embargo dijeron, podemos. Nosotros podemos. Y sí pudieron. Pero en ningún momento, hasta ese momento preciso, sabían lo que les aguardaba. Por eso que nuestro servicio al Señor Jesucristo y lo que nos va a llevar camino a la grandeza en el reino de Dios, nunca debe estar con nuestra mirada fija en la recompensa que Dios nos va a dar, sino en el servicio al que fuimos llamados, en el ejercicio de nuestros dones, en el amor que le tenemos a Jesucristo, por ser nuestro Salvador, nuestro Redentor. Pero nuestro servicio a Dios y nuestra grandeza, nuestra búsqueda de grandeza en el reino de Dios, nunca puede estar motivada por ambiciones egoístas, por ambiciones personales de gloria, sino por amor, por consagración y por dedicación a nuestro Señor Jesucristo, por ser nuestro Salvador, por lo que Él hizo en nuestra vida y por lo que Él es, Salvador, Redentor, nuestro Dios. Lo que nosotros somos hoy, hijos de Dios, familia del Señor, salvos, redimidos. Nuestro servicio a Él debe estar motivado por estas cosas y no por una recompensa que humanamente estemos pensando que vamos a tener. Algunos piensan que la recompensa viene en este tiempo y entonces buscan bienes materiales solamente. Pero hay una recompensa que Dios nos va a dar cuando estemos con Él en la gloria, que no se puede ni comprar, ni pensar, ni alcanzar en esta etapa. Por eso es que la grandeza en el reino de Dios, el servicio a nuestro Dios en la extensión de su reino, tiene que tener una motivación correcta, de adoración, de consagración de nuestra vida a Él, y nunca la de estar motivado por ambiciones egoístas, terrenales, mezquinas, humanas, sino que deben ser todas teniendo en cuenta lo que Dios es y lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuántos vemos en muchos lugares que marchan a las misiones por el título de misionero? O van a los seminarios buscando títulos académicos solamente por los títulos y por lo que esto puede significar para el resto de la iglesia. ¿Cuánto buscan en el servicio la grandeza del reino simplemente tener congregaciones grandes? No importa si adulteramos el mensaje de Cristo, si cambiamos el evangelio, si adulteramos la adoración a Dios. Lo importante es tener mucha gente para que el mundo lo vea, para que se diga de nosotros que somos exitosos, que somos grandes en el reino. Algunos tienen miles de miembros en su congregación y realmente son grandes siervos del Señor, pero otros no lo son, porque sus motivaciones no son las correctas. Ser grande o ser pequeño en una congregación no nos hace
aptos para el reino, ni más dignos del reino, ni más grandes en el reino. Lo que nos va a hacer grandes en el reino de Dios va a ser cuando tengamos una motivación personal y como iglesia correcta delante del Señor, en el lugar donde Dios nos ha pedido, nos ha colocado, nos ha ubicado. Esta semana recibí hace 2 días unas pequeñas líneas de un misionero brasileño, Felipe Paricio, que conocí. Solamente estuvimos una noche cenando, allí en Mozambique, en África. Pero ya pasaron 2 años y medio y nos seguimos escribiendo. Me mandó unas fotos, unos folletos con fotos de lo que él está haciendo y sigue haciendo allá con su pequeña bebé, su hijo más grande, su esposa, recorriendo las aldeas, abriendo escuelas dominicales, preparando obreros, en medio de todos los conflictos y la inestabilidad política que hay en aquella nación. Quizás algunos recuerden cuando yo comenté que su hija nació y tuvo que llegar al hospital escoltada por 2 camiones del ejército. Porque allá, en los caminos, cuando usted pasa por los caminos, por las rutas, y en cualquier lugar del país se puede encontrar con algún grupo armado que le dispare y termine matándolo, confundiéndolo con algún otro grupo o alguna otra tribu, lo que fuera, pero allí se arreglan las cosas de esa manera, se manejan así. Y cuando nació su hija tuvo que ser escoltada por 2 camiones del ejército hasta llegar al hospital para que llegara y pudiera su mamá dar a luz. Así sirve él, así sirve su esposa, así sirven sus hijos. ¿Quién puede acordarse de él metido en la selva? Él no tiene una congregación fija, no tiene vehículo para trasladarse. Depende de las ofrendas que le envíen desde Brasil o desde otros lugares del mundo donde amigos y hermanos en la fe le envían. Pero la pregunta es, ¿este es grande o es pequeño en el reino? Su motivación de perderse de alguna manera en el desconocimiento de todos en las selvas, porque yo lo vi, tanto a él como a otros, donde nadie entraba ni entra, entrar a predicar el Evangelio de Cristo. El verdadero Evangelio, donde nadie le hace reportajes, ni sale en internet, ni se aloja en hoteles 5 estrellas. Creo que ni siquiera tiene un saco para ponerse. Pero ese es grande. Ese es grande en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque su motivación es correcta. Por la felicidad que pone en las cosas que hace, donde nadie lo ve, sino solo su Dios. Nuestra motivación, si queremos ser grandes en el reino de Dios, debe ser correcta y debe ser la de adorar a Él, la de servirle a Él conforme a su palabra, extendiendo su reino, pero no buscando recompensa humana, sino la recompensa que Dios va a dar cuando Él lo disponga. Segundo lugar, ser grande en el reino de Dios, sirviendo en la extensión de su reino, es aceptar que el servicio a nuestro Dios tiene un costo.
servicio a nuestro Dios tiene un costo. Versículo 39 y 40 dice allí la palabra del Señor. Jesús les dijo, después que los discípulos dijeron que podían, Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Beber la copa en el Antiguo Testamento significaba poder participar a veces de momentos y de experiencias de regocijo, de alegría, de plenitud, pero muchas veces también significaba el tener que atravesar situaciones muy desfavorables. Dice la palabra del Señor allí en el Salmo 16, en el versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, y tú sustentas mi suerte. Aquí el salmista está describiendo lo que Dios mismo es para él en situaciones de vida, la plenitud de su presencia. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, y tú sustentas mi suerte. En el Salmo 23, en el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La copa aquí describe momentos de enorme cuidado, presencia, protección de parte de Dios para la vida del creyente, pero hay otros momentos en que la copa se transforma en circunstancias difíciles, describe situaciones absolutamente difíciles. Allí en el Salmo 11, en el versículo 6, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Beber la copa, participar de la copa, a veces es la descripción de momentos de plenitud en la presencia del Señor, pero otras veces también de estar bajo la ira, el rigor, la disciplina del Señor. Salmo 75, en el versículo 8, allí dice también la palabra del Señor al describir lo que significa esto de beber la copa, la cual el Señor Jesucristo pregunta a los discípulos. Salmo 75, en el versículo 8, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Beber la copa. A veces circunstancias de vida favorables, a veces circunstancias de vida absolutamente desfavorables bajo la disciplina, la ira del Señor. Y Jesús les pregunta a los discípulos: ¿podéis beber del vaso que yo bebo? Ustedes dicen que pueden. La pregunta es: ¿pueden ustedes beber de la misma copa que yo voy a tener que beber en la extensión del reino de mi Padre, para poder llegar un día a la gloria? Escúcheme bien, se lo voy a repetir a esto. Cuando Jesús le está preguntando a estos discípulos: ¿pueden beber de la copa que yo voy a beber?, les está diciendo de otra manera: ustedes pueden experimentar lo mismo que yo tengo que experimentar extendiendo el reino de Dios. ¿Están dispuestos ustedes a vivir y a experimentar lo que yo tengo que experimentar para llegar a la gloria? Ellos dijeron: podemos. Ni saben lo que están diciendo. Realmente pudieron.
decían, pudieron. Pero Jesús se los advirtió. ¿Están dispuestos estos discípulos a participar de los sufrimientos que Él iba a experimentar en la extensión del reino? A sufrir por causa del nombre del Señor Jesucristo. A sufrir por causa del servicio al Señor Jesucristo. ¿Están dispuestos? Estos dijeron podemos y pudieron. Pero están los que dicen podemos y después no pueden, ni quieren, ni están dispuestos. Jesús les dice también, les pregunta, ¿podéis ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizados? Bautismo aquí no significa el bautismo en agua, sino ser inmerso en una situación de angustia, de agobio, por aflicciones. En la cruz, sin la cual Jesús no hubiera llegado a la gloria de si no hubiera pasado por la cruz. Fue sumergido en un bautismo de sufrimiento, de agobio. Jesús sufriendo por causa de los pecadores. Nos lo leyó nuestra hermana Sandra aquí. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dios mismo cargó el pecado de nosotros sobre Él. No son solo palabras. La ira de Dios fue sobre la persona de Jesucristo por culpa de nosotros. Él llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades. Y Dios las cargó sobre Él. Pensamos que Jesús no sufrió. Se partió su corazón. Y Jesús les pregunta a sus discípulos aquí, a sus apóstoles, los cuales quieren gloria, quieren ser grandes en el reino de Dios, quieren ser reconocidos en lugares de eminencia. Ustedes pueden ser bautizados del bautismo del cual yo voy a ser bautizados. ¿Están dispuestos ellos a pasar por lo mismo en intensidad que lo que Él tiene que pasar? ¿Están dispuestos a sufrir por Cristo? Sufrir por el servicio de Cristo. Sufrir por ser leales en el servicio de su Señor y su Salvador. Segunda de Corintios, por favor. En el capítulo 1, en el versículo 5, el apóstol Pablo dice así: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. De la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Primera de Pedro capítulo 4 en el versículo 13 dice así la palabra también del Señor. Versículos 12 y 13: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos del Señor Jesucristo. No hay servicio al Señor Jesucristo sin costo que alguno tenga que pasar. Jacobo y Juan, cuando el Señor Jesucristo les hizo esta pregunta clave en sus vidas, para sus vidas, ellos dijeron seguros, sí podemos. No solamente no sabían lo que pedían, sino tampoco sabían el costo que habrían de sobrellevar. Sin embargo, pudieron. Hechos capítulo 12, en el versículo 1 y 2, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. En la nueva dispensación, en el nuevo tiempo, la iglesia se extiende y uno de los primeros mártires de la iglesia cristiana aquí es Jacobo, aquel a cual el Señor Jesucristo preguntó: ¿podéis beber de la misma copa que yo bebo? ¿Podéis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Tanto él como su hermano Juan dijeron: podemos. Y pudieron. Su amor, su devoción, su servicio, su consagración al Señor fue tan grande que Jacobo la pagó con su propia vida. Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 9. Su hermano, aquel que era un pequeño y joven adolescente, que a la pregunta del Señor Jesucristo: ¿podéis beber de la copa que yo bebo? ¿Podéis ser bautizados del bautismo con que soy bautizado? Dijo también: podemos. Y pudo. Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en qué? En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. No crea que Jacobo estaba de paseo, sino preso, deportado, por causa de su servicio a Dios. Alguna vez no supo cuando dijo podemos, pero llegado el momento, él pudo. Su hermano también. Uno muerto y el otro deportado. Grandes. Grandes en el reino de Dios. Grandes en la extensión del reino de Dios. ¿Qué congregación tiene Juan deportado en la isla de Patmos? Ninguna. Más de uno hubiera dicho que Jacobo murió por causa de su propio pecado. Por lo menos aquí en nuestro país y en este tiempo, en estas regiones, se puede servir al Señor Jesucristo y nadie lo va a encarcelar, ni a deportar, ni va a quitarle la vida, el gobierno como a Juan. Pero lo que no debemos ignorar y debemos aprender es que el servicio tiene un costo. No va a ser la vida como Juan, como Jacobo, ni la libertad, en este caso, como Juan. Pero quizás sea nuestro tiempo diario o semanal. Quizás sean parte de nuestros bienes.
Como también lo enseñó Bernabé, que vendió sus bienes y lo trajo a los pies de los apóstoles. Quizás sean nuestras carreras, como tantos otros que he conocido que han dejado sus carreras exitosas y sus profesiones por causa del reino. No importa la edad que usted tenga, porque para el tiempo, aún para orar se puede, así tenga 90 años. Ser grande en el Señor Jesucristo y en la extensión de su reino tiene un costo. Y esta es una decisión que hay que tomar como la tomaron Jacobo y Juan cuando Jesucristo les preguntó: ¿ustedes pueden? Sí, podemos. Aunque no se sepa todo lo que esto significa, tiene que haber una decisión personal de servir a Jesucristo y dejar que Jesucristo en su soberanía disponga la manera en la cual vamos a servir extendiendo su reino. Algunos lo hacen distribuyendo folletos, tratados, porciones del Evangelio, el Nuevo Testamento. Otros lo hacen predicando en las plazas. Otros dedican su vida de lleno al ministerio. Otros la pierden, como hoy en Siria o en el Medio Oriente, donde nuestros hermanos están siendo masacrados. O en algunos países como África, en algunas regiones como África, donde muchos están siendo muertos también por ser cristianos. Pero aquí no estamos en esos lugares. Y Dios nos hace un llamado al servicio. Y a tomar una decisión de saber que el servicio y la extensión del reino tiene un costo. Deje que sea Dios el que le ponga ese costo. Pero asuma un compromiso con Él a servir. De nada sirven ni los títulos académicos, ni los cargos en la iglesia si no estoy dispuesto a pagar un costo de mi servicio. ¿Me entiende? ¿A mí de qué me sirve que alguien me llame pastor si no ejerzo mi pastorado? Si no cuido de la iglesia en la cual Dios me ha colocado. Si no edifico y capacito a la iglesia a la cual debo hacerlo en obediencia al Señor. Servir, ser grande en el reino de Dios tiene un costo. Y ese costo es una decisión. Y decisión que hay que sostener en el tiempo. Jacobo podía haber huido. Sabía lo que se exponía, seguramente. Sin embargo, aceptó el martirio por causa de Jesucristo. Juan podía haber huido. Podía haberse escapado. Sin embargo, aceptó el destierro y la cárcel por causa de Jesucristo y pagó su costo. Cualquiera de nosotros que quiera servir a Jesucristo, amados, va a tener que pagar un costo. No va a ser la vida. La vida física nadie se la va a venir a quitar. Ni va a ser su libertad porque no lo van a meter preso. No nos van a meter preso en esta nación por predicar el Evangelio, por lo menos por ahora. Pero hay un costo que tenemos que estar dispuestos a pagar si queremos servir, ser leales, obedientes, para extender su reino. Todo lo demás
no sirve. Uno debe estar dispuesto a hacerlo. Yo recuerdo los días en que iba al penal de Villa Devoto y cuando iba a algunas distintas congregaciones y uno compartía el trabajo que se hacía allí adentro del penal, siempre había personas que cuando terminaba el sermón o terminaba el culto se acercaban, pastor o hermano, puedo acompañarlo, yo siento de Dios que tengo que acompañarlo, Dios me está llamando a las cárceles. Bueno, hermano, ¿cómo no? Lo espero allí en la calle Bermúdez, en Capital Federal, a tal hora, temprano, 6:30 de la mañana, así ya me empezaban a mirar medio cuando uno hacía la hora, 6:30 de la mañana, para sacar el número, solamente la Biblia porque no se puede entrar nada. ¿Sabe cuántos llegaron hasta la puerta? Y cuando el portón golpeaba, decía, no, discúlpeme, yo no voy a entrar. Mire que tenemos que entrar y ir hasta el 5.º piso y hay un montón de rejas. No, pero me dijeron que quizás sí hay un motín. No lo sé. No lo sé. Me dijeron que quizás tal vez alguien me puede dar con una faca en la espalda o vaya a saber que me pueden atacar. ¿Sí? ¿Pero qué seguridad hay? Ninguna. Y usted cuando entra, entró solo. 3 rejas, 60 internos, después adentro de la celda y puerta cerrada. No, me yo no me entro. Entonces, ¿qué costo quiere pagar? Nadie le pide que haga eso. Pero quizás hay otras cosas que hay que hacer. En un hospital, o aquí, o en una plaza, o en un hogar de huérfanos, o con gente en la calle. Hay un mundo donde podemos servir y extender el reino del Señor Jesucristo. Pero debemos estar dispuestos a pagar el costo. Grande en el reino de Dios es aquel que sirve a Dios extendiendo su reino y que ha aceptado que hay un costo que tiene que pagar. Y lo hace con gozo, y lo hace con alegría, sin quejarse. Dice la palabra del Señor, cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ser grande en el reino de Dios, ser grande en la extensión del reino del Señor, es servir a Jesucristo siguiendo su ejemplo. Servir a Jesucristo siguiendo su ejemplo. El Señor nos llamó aquí a todos. Y de manera pacífica. Les ilustró con el ejemplo de los gobernantes de las naciones. Los grandes gobernantes de las naciones que se enseñorean de ellas, ejercen sobre ellas su autoridad, pero en la mayoría de los casos, para este ejemplo, no son servidores de las naciones, sino que se apropian, se sirven de las naciones para ellos mismos. Se hacen famosos a sí mismos. En aquellos años se utilizaban monedas, se acuñaban monedas con
la imagen de los emperadores o de los reyes con títulos como benefactor, libertador, protector. Y al ver Jesús esta disputa, esta pelea entre Jacobo y Juan, que quieren ser los grandes, y el resto de los apóstoles que escucharon todo esto y se enojan porque ellos también están sirviendo. Ellos también vienen acompañando a Jesucristo en la extensión del reino. Ellos también fueron llamados por Jesucristo para servir. Jesús les da esta ilustración para enseñarles que entre sus discípulos no debe ser así. No debe haber quienes se toman los títulos para enseñorearse de los demás y no para servir. La enseñanza que Jesucristo les deja acerca del reino de Dios y quién es más grande se obtiene solamente siguiendo las pautas que el Evangelio, la palabra de Dios nos da. Es exactamente a lo que el mundo muestra. ¿Quiénes son grandes en el mundo? Los gobernantes. Los grandes empresarios. Personas famosas, quizás mediáticamente. Pero en el reino de Dios, los importantes no son de esa manera. No son porque sean famosos. No son porque sean poderosos. No son porque sean poderosos económicamente. La grandeza está en el servicio, en darse a sí mismo, en derramar su vida por amor a Jesucristo, su vida en la extensión del reino, gastarse a sí mismo, extendiendo el reino del Señor. Ser grande significa amar a los demás. Porque no se puede hacer ninguna de estas cosas si uno no ama a la gente. ¿Me entienden? Si no amo a los otros, si no amo a un preso, si no amo a quien está internado, postrado en una cama, si no amo a quien está tirado en una calle, si no amo a un niño huérfano que ha sido abandonado, si no amo a aquel que está perdido en las drogas, el alcohol, si no amo a quien se cree bueno en esta vida, difícilmente pueda extender el reino. Ser grande en el reino de Dios es amar a los demás, derramar su vida, desgastar su vida en el servicio de Jesucristo y por amor al prójimo, por amor a los hermanos. Tened entre vosotros, dijo Pedro, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Un nuevo mandamiento os doy, dijo Juan, capítulo 13, que os améis los unos a los otros, como yo los he amado. En esto conocerán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Jesús se mostró a sí mismo como el ejemplo máximo de servicio y grandeza. El Hijo del Hombre, dice este texto, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos o por todos. Esta es la esencia de la grandeza de alguien en el reino de Dios. Que su vida sea similar a la vida del Señor Jesucristo.
No vamos a salvar a nadie nosotros. Solamente Él es el Salvador. Pero sí podemos amar a otros, gastar nuestra vida en el servicio de Dios y de los hermanos y del prójimo. Y esto es lo que el Señor Jesucristo está pidiendo. Ser grande en el reino de Dios, en el servicio de la extensión de su reino, es hacerlo con el ejemplo de Jesucristo. Que no vino para decir, soy el Hijo del Hombre y ahora ustedes me sirvan a mí. Sino que vino para decir, no he venido para ser servido, sino para servir. Para dar mi vida en rescate de los demás. Servir y ser grande en el reino de Dios tiene que tener en primer lugar una correcta motivación, que no son los títulos académicos ni los cargos en la iglesia, sino dar la gloria a Dios por medio de nuestro servicio. Si no nos sirve de nada, ni los títulos ni los cargos. Ser grande en el reino de Dios y extender el reino del Señor requiere aceptar que hay un costo que tengo que pagar. No puedo, y es inútil, no sirve para nada tener un título académico si no lo utilizo para servir a Jesucristo. No sirve para nada tener cargos en la iglesia si tampoco los uso. Si tampoco hago nada. No sirve. En ningún lugar sirve. A veces escucho de personas que se llaman a sí mismos misioneros y yo hago la pregunta a la que nadie le gusta: ¿usted qué está haciendo en la obra? ¿Enseña, planta iglesias? ¿Qué hace? ¿Traduce las escrituras? ¿Qué hace? Turismo. Cuidado con eso. No sirve. Ser grande en último lugar para servir en el reino de Dios, extendiendo su reino, es hacerlo siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Si Él desgastó su vida y su sangre por nosotros, ¿cómo pretendemos nosotros servir si quizás no estamos haciendo nada? Siempre hay algo que uno puede hacer. Siempre hay algo que uno puede hacer. Te lo voy a repetir una vez más. Siempre hay algo que uno puede hacer. No es imposible servir a Dios porque tengamos hijos, ni pequeños ni grandes. Cuando mi hijo mayor tenía 3 años y yo, o 2 años y medio, y yo iba al penal, de devoto traía los listados con los nombres de los internos. En aquella época se usaban los cassettes, ¿se acuerdan? Y mi esposa lo sentaba al otro lado de la mesa y de este lado se sentaba ella y ahora vamos a orar por Juan. Y le enseñó a orar por los presos. Y ese cassette se mandaba por correo y pasaba por todas las celdas, hasta que un día nos dijeron: queremos conocer a tu esposa, a tu hijita, al que balbucea oraciones por nosotros. No hay límite. Solo hay decisiones. Y Juan y Jacobo, sin saber, sin entender, sin preguntar, cuando alguien les preguntó como el Señor: ¿ustedes pueden? Ellos dijeron: podemos. ¿Puede usted?
nosotros como iglesia hacer más de lo que hacemos? Yo creo que sí. Pero depende